Ya, súper. Entonces, empezaremos con nuestra sesión en Shiny. Y como habíamos visto ya en la anterior clase, este paquete de librerías lo que trata de hacer, ¿no? Tanto el R Markdown como ahora el Shiny es trabajar en una siguiente fase de lo que es el proceso estadístico, que es el de visualización de los datos o la información. Hay o existen fases dentro del quehacer estadístico al momento de tener una base de datos, desde obtener la base de datos, pensar un poco en el problema, desarrollar algún tipo de análisis respecto a esta base de datos y en base a eso después pensar en las salidas o en cómo mostrar el análisis o el procesamiento que estamos teniendo respecto a la información, ¿no? Entonces, el Markdown y el Shiny están orientados un poco en ese proceso y también en este concepto de investigación reproducible, ¿no? Porque lo bueno de estas dos herramientas dentro del RStudio es que tanto el código que se desarrolla, el código mismo del R, como parte del texto que explica algo de los resultados, se desarrolla en documentos, en documentos completos, si quieren, ¿no? No hay una caja negra, digamos, detrás de esto, sino que todo el código está presente ahí. Y tampoco existe un proceso, digamos, donde se pierde la manera en la que se ha creado alguna figura, alguna tabla o alguna estadística en particular, digamos, ¿no? Dado que todo el procesamiento que se hace está en el archivo Markdown o en este caso en el archivo Shiny que veríamos. Y cuando uno comparte este código fuente, uno puede ver todo el procesamiento que se ha hecho por detrás, ¿no? Entonces, ese concepto es parte de esta idea de transparencia en la investigación y en este concepto de investigación reproducible que cada vez es un poco más fuerte en esta idea, digamos, de generar investigación aplicada ya con datos de algunos países o algunas bases de datos, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque muestra un poco el trabajo de los investigadores y muestra más transparencia del trabajo en sí mismo, ¿no? Entonces, para empezar, el Shiny es una librería del ERE, está dentro de esta ola, digamos, de librerías orientadas un poco a facilitar este tipo de visualizaciones. Y lo bueno es que ya viene integrada al RStudio, en muchos casos no es necesaria la instalación, pero si fuera el caso, para instalar la librería no es nada más que lo usual, digamos, ¿no? Install, package, y después ponemos el nombre del programa, que es el Shiny, ¿no? Shiny. Eso debería ser más que suficiente para hacer la instalación por primera vez. Si es que el RStudio no se ha instalado ya con esto, digamos, ¿no? Entonces van a ver que haciendo este procedimiento inicial, para que el Shiny funcione, tiene bastantes librerías de las cuales depende, ¿no? Está HTTPVU, HTML Later, Promise, ¿no? Entonces tiene bastantes otras librerías con las que necesita trabajar para que esto se instale, ¿no? Lo bueno de este comando de instalación es que ya instala todas las dependencias necesarias por defecto, ¿no? Algo que antes no se podía hacer en el ERE, pero ahora ya es mucho más sencillo hacer eso. Una vez que le instalamos, simplemente habilitamos la librería como está. Y ya tenemos nuestro Shiny funcionando, ¿no? Esto pensando que el Shiny no estaba instalada en el RStudio por defecto, ¿no? Y cómo comprobar eso, básicamente es creando un nuevo archivo. Si me voy a esta hojita en blanco, ¿no? Con el signo de positivo en verde, van a ver que el Shiny aparece acá, Shiny Web App, que es una de las opciones para crear un documento en Shiny. Esta es una de las primeras opciones. Si después nos vamos al R Markdown, por ejemplo, como el anterior, dentro de las opciones del R Markdown, también aquí aparece una opción de Shiny. Entonces, hay formas diferentes de crear como tal o trabajar con esta librería del Shiny, ¿no? Entonces, veremos con la primera que está orientada exclusivamente a una aplicación completa en Shiny, digamos. Y esa es justamente esta, ¿no? La Shiny Web App.
Lo que esta va a crear es todo un entorno, una especie de página web que trabaje con el Shiny. Y en esta versión van a ver que cuando la abro me va a pedir que le dé un nombre a la aplicación, que es con el nombre en que se va a crear la paginita HTML donde va a alojarse esta. Y acá tengo dos opciones todavía para definir trabajar con el Shiny, ¿no? En un archivo simple, un single file, o si no es un archivo múltiple que tiene básicamente dos archivos básicos, el UI y el server, ¿no? Entonces, hasta acá, si es que notamos, hay tres formas de interactuar con el Shiny, ¿no? Es el Shiny que está en el R Markdown y el Shiny este que está como como aplicación web que tiene dos posibilidades, ¿no? O trabajar todo en un archivo simple o trabajar en archivos múltiples, UI o server. Eh, el Shiny inicialmente nace con estos dos archivitos, ¿no? Con el UI server y después ya, mientras ha ido un poco mejorando la misma librería, se ha ido ya generando opciones para trabajarlas de manera un poco más concisa, digamos, ¿no? Como es esta opción de un archivo simple, ¿no? Vamos a recorrer las tres opciones para que vean que eh, no es nada difícil, pero la particularidad está en un poco la forma en la que estas trabajan, ¿no? Voy a elegir la opción múltiple, entonces para esto, dado que se van a crear algunos archivos auxiliares, es bueno siempre tener un directorio de trabajo, ¿no? Entonces yo voy a crearme aquí un directorio de trabajo para que se alojen los archivos que voy a crear ahí. Y bueno, mi archivo de trabajo va a estar justo en el GitHub de la materia, en la parte de código. Voy a crear una carpetita que diga justo esta idea del Shiny, digamos, ¿no? Y en ese directorio de trabajo voy a trabajar, ¿no? En esa carpeta, en la carpeta Shiny que me acabo de crear. Y, y la aplicación, el nombre de mi aplicación simplemente va a ser como un test, digamos, ¿no? Una prueba del Shiny, digamos, ¿no? Test que se llame, así es un nombre corto. Creo el documento, o sea, creo mi primer documento Shiny. Van a ver que se han abierto dos ventanas, ¿no? El UI y el server. El UI y el server. Ese siendo por una opción, ¿no? Ese siendo por una opción. Sin entrar mucho en detalle, se han creado el UI y el server. Con este template que viene por defecto en el RStudio. Aquí, a ver, es bueno tener estas dos pestañas porque dan la idea de qué es lo que separa a un UI de un server, por ejemplo, ¿no? Esa es la utilidad de tener estos dos archivitos y entender qué es un UI y qué es un server, por ejemplo, ¿no? A ver, antes de entrar ahí, si me voy a la carpeta que acabo de crear, van a ver que tengo ahí justamente la carpetita Shiny con mi carpeta test, ¿no? Que es el nombre de la aplicación, con los dos archivitos Shiny UI, perdón, Server y UI que se acaban de crear ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es el Shiny en el fondo? Es una librería que permite generar documentos con la posibilidad de tener reportes o ciertos cambios dinámicos dentro de las salidas, ¿no? Ya no es algo estático, ya no genera documentos estáticos, sino lo que generan son documentos dinámicos. Si es que yo esto simplemente lo hago correr, ¿no? Cada vez que nosotros creamos un UI y un server, el RStudio reconoce automáticamente que estamos trabajando sobre una aplicación web y aparece este botón que dice Run App, digamos, ¿no? Para empezar a crear esa página web o ese entorno web dinámico. No voy a cambiar nada para que vean cuál es la salida de este template original. Y van a ver que este ya es un documento, este ya es una salida del Shiny, ¿no? Este ya es una salida del Shiny. Y van a ver que acá, si bien es cierto, este parece un gráfico ordinario, digamos una salida ordinaria, lo interesante de esto es que ya permite interactuar y es dinámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un histograma donde yo tengo un poco el control de la precisión, si quieren, o de cuán finas pueden ser las barras de los histogramas. Por ejemplo, yo le voy a subir esto a 40 y van a ver que los histogramas cada vez se van a volver un poco más finos, digamos, ¿no? Acercándose en el mejor de los casos a una densidad, ¿no? Y si yo esto lo bajo, se van a volver las torres mucho más gruesas.
Y lo interesante de esto es justamente que ya es una salida dinámica, ¿no? Ya tengo algún tipo de control sobre estas salidas. Y esto yo lo puedo abrir si bien es cierto, esta salida es en una ventana auxiliar del RStudio, yo esto le puedo decir que lo abra en un navegador cualquiera. Y en el navegador van a ver que, lo voy a traer acá, está funcionando desde un navegador, en este caso del Chrome, a partir de una dirección local del equipo, por ejemplo, ¿no? Desde ahí está funcionando esta aplicación, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar acá, voy a poder mover y va a ir cambiando, ¿no? Esta es la idea básica del Shiny, que es una salida dinámica que el usuario, ¿no? El que esté viendo esto puede modificar, ¿no? Puedo cambiar esto, ¿no? Ahora acá si nos detenemos un poco en esta pequeña salida, es importante que ustedes entiendan que hay dos componentes sumamente esenciales en esto, ¿no? Por un lado está la salida como tal, que está aquí en esto de histograma, y por otro lado está esta parte de los botones, digamos, ¿no? Esta consola, digámosle, ¿no? El UI, ¿no? Ese archivito UI que teníamos en el Shiny, es el que define las entradas, si quieren, ¿no? Es esta básicamente, en un documento UI yo voy a poder, en el UI yo tengo control respecto, si quieren, la forma en la que funciona la aplicación, digamos, como que la interfaz primaria se la controla en el UI, ¿no? En el UI yo le digo que voy a introducir este control, digamos, o este panel de acá. Ahí yo le pongo este título, en el UI pongo el título, defino esta entrada, digamos, del number of beans. Y también en el UI le digo que va a aparecer al lado derecho este histograma, ¿no? Eso lo hago en el UI, ¿no? Ahí controlo un poco la interfaz de la aplicación. En el server, lo que yo hago es, ahí trabaja el código R que genera este histograma. En el server lo que hace es tomar algo de información que esté en el UI. Por ejemplo, el server toma la información de esta marcada, digamos, toma este valor de 14, lo interpreta, usa ese valor para generar y para hacer algún procedimiento seguramente ahí. Y a partir de eso dice, bueno, con la información que viene del UI, yo trabajo en un histograma, hago algún código y genero ese plot. Y después esa salida lo vuelvo a mandar al UI, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, esa es la división del trabajo de estas dos, digamos. El UI controla la interfaz y el server hace el trabajo de fondo, ¿no? El procesamiento a partir de las entradas que recibe del UI. Entonces, para entender, por ejemplo, este primer template, por ejemplo, si nos vamos al UI, define inicialmente la librería. Y entre estas dos paréntesis se encuentra todo el entorno del UI, ¿no? Entre este primer paréntesis y cerrando esto, se encuentra básicamente la estructura de la interfaz, ¿no? Para definir esa estructura, van a ver que en el archivo del UI tiene que estar encerrado entre este Shiny UI, que es básicamente la apariencia de la aplicación. Y aquí ya me empieza a decir, bueno, hay una función que me define y me pone el título de la aplicación, ¿no? En este caso, title panel, entre comillas, yo pongo el título de la aplicación. Yo aquí podría cambiar eso y el título claramente va a cambiar, digamos, ¿no? Esto es básicamente test 1, digamos, ¿no? Y una cosa muy importante es que, si bien es cierto, el Shiny UI, esta función Shiny UI que se está abriendo entre paréntesis, se está cerrando. El siguiente elemento que se pone acá es este de Fluid Page, ¿no? Que este un poco está controlando cómo se va a presentar, el esquema que va a sacar la aplicación, ¿no? Entonces en este Fluid Page lo único que hace es que, bueno, la salida es una página fluida. Mientras yo vaya poniendo las cosas se van a ir apilando dentro de la aplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces inicia el título y después tengo este primer comando que si notan va desde la línea 19 hasta la línea 32. Ahí entra esta función que es el sidebar layout,
que esta es la que está de alguna manera definiendo que exista en nuestra aplicación Shiny esta, esta barrita, digamos, ¿no? Esa es el sidebar layout, es la que crea justamente la barrita de recorrido del histograma, ¿no? El number of beans. Eh, Esta función que encierra desde la línea 19 hasta la 32 es la que está creando esta parte inicial, ¿no? Es la que está creando esta parte inicial, si quieren, ¿no? Ahora, si entramos más a detalle todavía, este primer botón del number of beans se encuentra justamente en el slider input, ¿no? Que ya está definiendo una entrada de la información que vamos a ir marcando, ¿no? El slider input, que es el que crea el primer botón, si quieren, ¿no? El primer botón de nuestro Shiny. Si notan, aquí en Slide Input estoy poniendo Number of Beans y ese es el que aparece acá, Number of Beans. Esto es bastante sencillo, esto de los botones. Y lo importante de cada uno de los botones que se vayan introduciendo, porque hay bastantes botones, es que normalmente siempre viene acompañado de una clave, de una palabra clave, que en este caso la palabra clave es Beans. Y después se acompaña de un label, digamos, de una etiqueta. En este caso, Number of Beans, digamos. Esta es la palabra clave de este botón y esta es su etiqueta. Y después son parámetros que van variando de botón a botón. Más adelante vamos a ver los botones disponibles que hay en el Shiny. Pero esto hace que justamente en la salida, digo, bueno, el mínimo es 1, acá está el 1. El máximo es 50, acá está el 50. Y el valor por defecto con el que empieza a correr este botón, si quieren, es de 30, ¿no? Por eso inicia la barra en 30. ¿No? Y ya ha cambiado ahí el título, digamos, ¿no? Aquí el number of beans lo puedo cambiar fácilmente, ¿no? Entonces puedo poner, este es como que, este va a ser mi botón 1, digamos, ¿no? Mi primer botón. Que vaya de 1 a 70 y el valor inicial que vaya a 10, por ejemplo, ¿no? Si yo hago esos cambios, van a ver que esos cambios se van a hacer por defecto, ¿no? Perdón, acá tengo que poner el valor inicial, el valor es 10, no es 100, ¿no? El valor por defecto con el que este va a arrancar es de 10. Entonces se ha cambiado, ¿no? Botón 1, del 1 al 70 y 10. Si yo quisiera, por ejemplo, si es que notan, yo podría repetir este mismo slider input aquí abajo, como otro slider input. Para hacer eso tengo que decirle, si voy dentro del sidebar panel, que es el que está definiendo el panel de la izquierda, ¿no? Todo este pedazo define esta primera ventana, ¿no? El sidebar panel. Si yo quisiera poner otro botón acá, por ejemplo, otro slider parecido a esto, tengo que introducir nuevamente la función que introduce el botón. Y no los puedo apilar de manera seguida, sino que tengo que separarlos, cada uno de los botones, con una coma, ¿no? Separo con una coma. Y acá, dado que tengo la palabra clave beans arriba, el siguiente botón debería tener otra palabra clave, ¿no? Si no, va a entrar en confusión. Acá puedo poner beans 1. Esto lo guardo y lo compilo. Y van a ver que ya tengo acá dos botones, digamos. Este lo puedo renombrar como botón 2, lo vuelvo a guardar, lo cargo. Ya tengo botón 1 y botón 2, por ejemplo. El botón 1 es funcional, porque si eso cambio, eso hace que esto se esté modificando, ¿no? El botón 2 es como que de adorno porque no está haciendo absolutamente nada, solamente está ahí, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Entonces, podemos ver que el slider input, normalmente todos estos botones tienen este sufijo que es input. Después de lo que viene a... Normalmente ese nombrecito input va a aparecer en los diferentes botones que hay, digamos. Este es el slider input. Van a ver que hay otro tipo de botones. Por ejemplo, a ver, ahorita me recuerdo de alguno de esos botones que hay el numeric input. Después tenemos el action button input, por ejemplo. Después tenemos el checkbox input, por ejemplo, ¿no? Hay hartas variaciones de esto. Ahorita vamos a introducir alguno de esos botones, pero para que entiendan esta idea de que cómo se conectan el UI y el server, entonces van a ver que
aquí el slider input, el primero es el que está haciendo esto, ¿no? Mi botón 1 es el que está interactuando con el histograma. Eh, ya, entonces, si bajamos un poquito en el UI, que es la que define la interfaz, aparece esta consola de Main Panel, que es como que estoy diciendo que dentro de la aplicación, en la ventana principal, ¿no? En la ventana principal o en el panel principal, ponga una salida, ¿no? Este plot output, igual, aquí la palabra es output, la clave, siempre va a botar, siempre que encuentren output, es una salida del Shiny en realidad, y le estoy diciendo que dentro del panel principal, que en este caso en la aplicación, perdón, en este caso en la aplicación el main panel está definido justamente en la parte donde está el histograma, ¿no? Si yo duplico esto, por ejemplo, si yo le digo plot outputs dos veces, lo guardo y lo vuelvo a correr, esto lo separo con una coma cada una de los outputs, de las salidas, guardo los resultados, van a ver que van a salir dos gráficos, ¿no? Ya, a ver, denme un momentito. Ya, no, tengo que separarlo de otra manera. Veremos así. Y no. No, perdón. A ver, algo estoy haciendo mal. Esto debería ser suficiente. Y no, al parecer no. A ver, déjenme volver a la anterior. Y ahorita vemos cómo se introduce otra salida que es un poco diferente acá. Ya, está bien. De todas maneras, el main panel me está definiendo las salidas que voy a tener, ¿no? Por ejemplo, esta salida de acá. Y ahora, ¿cómo interactúa el UI con el server, ¿no? ¿Cómo interactúa el UI con el server? Si notan, la única información que está trabajando acá es el botón 1. El botón 1 es el que está haciendo que el histograma cambie. El botón 2 no tiene ninguna utilidad por el momento. Entonces, ¿cómo es que hace que esto suceda, ¿no? La respuesta de eso está en el server. Acá lo importante es recordar que en el input tenemos dos claves. Del botón 1 su clave es beans, del botón 2 su clave es beans1. Me voy al server para ver cómo está esta aplicación. Y en el server es muy parecido, ¿no? Defino la librería de origen. Le digo que hay una aplicación Shiny Server funcionando acá. Y entre llaves pongo esta función, digamos que viene justo con el template. Y acá está, si notan, la función output thisplot. Esta función de acá, toda esta parte, es la que está trabajando en la salida para que se muestra finalmente en la aplicación. Está generando un gráfico, ¿no? Este render plot lo que hace es, voy a trabajar con información que viene del UI, pero la salida de este código finalmente es un plot, ¿no? Eso es lo que está viniendo a decir este render plot. Hay bastantes tipos de render, que más adelante vamos a verlos, que son el render plot, render table. Después tenemos entre los más comunes salidas de tablas, salidas de texto, ¿no? Imágenes, ¿no? Hay diferentes tipos de salidas, ¿no? Una de esas es justamente este render. Lo que estoy diciendo es que la salida de esta imagen, se guarde en un thisplot, ¿no? En output pesos thisplot, ahí se va a guardar esta salida. Este output pesos le está diciendo al Shiny que esto lo tengo que llevar hacia el UI, ¿no? Esta salida la voy a llevar al UI. Y la palabra clave de toda esta salida es thisplot, ¿no? La palabra clave de toda esta salida es thisplot. Por eso en el UI, cuando aparece el main panel y pongo plot output, ahí aparece la palabra clave thisplot, ¿no? Tiene que utilizar este thisplot que se está generando en el server, ¿no? Que se está generando acá. ¿Y cómo trabaja el render plot dentro? Es, bueno, acá está utilizando está generando una base de datos por defecto, que es esta basecita de acá, que veremos qué es lo que llega a tener. Está trabajando con esta base de datos que está en el R por defecto. Y después define esto los beans.
Y en los bins dice, bueno, voy a tomar como valores mínimos, el mínimo de X, el máximo de X, como cualquier trabajo de leer interno. Pero el ancho de estos histogramas, ¿no? El ancho de estos histogramas, que es esta función, el length out, viene de una entrada, ¿no? Y aquí es donde se utiliza el input que se había definido en el UI. En acá, por ejemplo, le digo, esta función, este parámetro de acá, va a venir dado por lo que se encuentre en el input bins más uno, digamos, ¿no? Input bins más uno. Entonces acá le estoy diciendo, utiliza de las entradas que tienes, de los botones que hay, la entrada que tiene la clave bins. Bueno, y eso le sumas uno, eso lo guardas en bins y después generas un histograma con esos parámetros donde justo los puntos de corte, ¿no? Eh, el ancho de los histogramas viene dado por este bins previo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiamos este bins a bins 1 y lo guardo, ya no va a hacer caso al primer botón, sino va a hacer caso al segundo botón, ¿no? El botón 1 ahora ya no va a tener ningún efecto, porque ya no lo he referenciado a ese, lo estoy referenciando al segundo botón. Y el botón 2 es el que ahora está trabajando. Entonces, esa es un poco la idea, lejos de no perdernos con un poco esto de las estructuras iniciales eh, que son las que vienen por defecto en este template, pero la interacción entre el UI y el server viene de esa forma, digamos, ¿no? En el UI yo defino los inputs y en el server yo defino los outputs utilizando los inputs de entrada, digamos, ¿no? Utilizando eso. Acá, por ejemplo, ¿no? En vez de poner histogramas de X, que está acá el título, ¿no? El histograma de X, yo podría decirle, bueno, quiero que introduzcas otro título, ¿no? Quiero que introduzcas otro título y el título que sea, por ejemplo, input, pesos, el primer bins que tenía, ¿no? Del botón 1. Entonces el título va a ser el botón 1 y el ancho de los histogramas va a venir dado por el botón 2, ¿no? Haciendo ese sencillo cambio puedo cargar otra vez esto y van a ver que el botón 2 define el histograma. Y el botón 1 me está definiendo el título, ¿no? Ahorita está en 10, el título del histograma sale 10, ¿no? Si esto yo lo muevo a 41, bueno, a 41, ¿no? Entonces ya le he dado algo de utilidad al botón 1, por ejemplo, ¿no? Algo de utilidad al botón 1. Entonces, esta es una de las ideas iniciales de cómo funciona esta idea del Shiny entre el UI y el server, digamos, ¿no? Eh, Hay una desventaja a veces en tenerlos así separados, el UI y el server, que eso, ¿no? Hay que estar cambiando de cuadro a cuadro para ir viendo qué se adiciona o qué no se adiciona. Y tal vez ahí la utilidad viene de la segunda forma en la que se puede interactuar con el Shiny, ¿no? La segunda es, decíamos, podemos crearlo todo en un archivo sencillo, ¿no? En un single file. Y aquí va a ser, este se va a llamar test2, ¿no? En un archivo simple. En la misma carpeta para tenerla ahí, yo creo esto. Y a diferencia, este archivo no se llama test2 como le he puesto el nombre, pero sí, en general se llama app.r, ¿no? Cuando ponemos un Shiny en un solo documento, el nombre el nombre que el RStudio le pone por defecto es app.r, digamos. Nosotros igual lo podemos nombrar más tarde porque para que en el RStudio aparezca esta opción de botón para correr la aplicación, tiene que reconocer que hay esta función que está aquí al final, ¿no? Esta función que está al final es la más importante cuando todo lo ponemos en una sola hoja. Este Shiny App, ¿no? Que es el que básicamente va a hacer correr nuestra aplicación. Hago correr, bueno, esta es la que hace correr esto. Si yo, por ejemplo, hago correr toda la parte antes de ese botón, ya se ha creado como que el código fuente para la aplicación. Y si yo quiero hacer correr eso, lo único que le hago es hacer correr esta última línea. Y ya va a correr nuestro mismo archivo, pero a partir de una sola hoja, ¿no? Que si notan, está haciendo exactamente la misma salida anterior, ¿no? La única diferencia es que está todo en una hoja, ¿no? Está todo en una hoja.
Aquí lo bueno es que ya tenemos la aplicación funcionando en una misma hoja. Y esta es un poco más amigable a veces, ¿no? Igual define un UI que está acá, ¿no? Este es el UI. Desde la línea 3 hasta la 33. Aquí se está definiendo el UI. Y el server se está definiendo aquí abajo. El server se está definiendo aquí abajo. El UI, como les decía, tiene una estructura de alguna manera más sencilla porque es básicamente el interfaz, ¿no? Así que acá le estamos diciendo que en el UI crees una página fluida, en esa página pongas un título, en la misma página crees una barra, digamos, lateral, donde justamente se encuentre alguno de los botones. Y también tengo un panel principal donde se muestran las salidas, ¿no? Esta es un poco la estructura que me está diciendo este template original. Y después aquí abajo la forma en la que interactúo con lo que tengo aquí arriba, digamos, ¿no? El beans que definí acá, por ejemplo, este primer botón, lo estoy capturando con el input, ¿no? Con la opción input que tengo acá, y pesos, el símbolo de pesos, y después la clave, digamos, que es este beans, ¿no? Entonces, esta es como que la otra forma de interactuar con el Shiny, que es todo metiéndolo todo metiéndolo en una aplicación, ¿no? Que sería nuestra segunda forma de trabajar con el Shiny. Y nuestra tercera forma de trabajar con el Shiny vendría a ser la opción que es un poco más completa, porque ya me permite trabajar con texto y además con las diferentes salidas en Shiny, ¿no? Acá, por ejemplo, sin entrar todavía en el Markdown, en el UI o en el server o en esta app R, es un poco complicado introducir contenido, ¿no? Contenido en sí mismo de la plataforma que ustedes vayan a desarrollar. Es un poco difícil introducir párrafos, escribir algunas ideas, ecuaciones, digamos, como nos permitía el Markdown, porque esto está más orientado a tener una consola completa de salida en Shiny, ¿no? No está pensada en incorporar otros elementos, digamos, adicionales. Esto es útil cuando la salida es exclusivamente Shiny sin ningún otro tipo de texto, tal vez, digamos, ¿no? Porque introducir aquí texto es un poco más trabajoso, ¿no? Es un poco más pesado que meterlo en un Markdown, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo para empezar a practicar es trabajarlo en el Markdown, por ejemplo, ¿no? Si me voy al Markdown y me voy acá a la opción de Shiny, igual tengo la opción de hacer un documento en Shiny o una presentación que utilice Shiny, ¿no? La idea simplemente es el formato, digamos. En un documento va a ser como una especie de libro de varias, donde uno va a poder desplegarse ahí sin problemas. Y una presentación es que tiene láminas o tiene marcos, digamos, ¿no? Donde uno va viendo diferentes pantallas, digamos, pantallas, ¿no? Esa es la idea de una presentación, así que eh, veremos el documento más que la presentación. La presentación es básicamente similar, pero en el documento lo interesante es que ya utiliza también esta idea del código Markdown y es un poco más, es un documento que va a ir apilando lo que nosotros vayamos a poner, ¿no? Entonces voy a crear este documento en Shiny inicial con el Markdown. Es este, ¿no? Nuevamente la idea es entrarnos acá a Markdown, entrarnos a Shiny y entrarnos a Shiny Document. Podemos poner un título, un autor. Lo puedo dejar ahí porque igual puedo editar eso después. Y ya está, digamos, ¿no? Este es nuestro documentito en Markdown. Si se dan cuenta, la extensión aquí, el icono mismo ya ha cambiado porque este documento que yo vaya a crear acá, se va a guardar con una extensión de tipo Markdown, ¿no? Y la extensión de los documentos Markdown van a ver que, esta vez lo voy a guardar en la misma carpetita en la que estamos trabajando. Lo voy a guardar en la misma carpetita que estamos trabajando, en código, en Shiny. Esta se va a llamar test3. La extensión de un documento Markdown que utiliza R es RMD, ¿no? Normalmente los documentos que solo trabajan con Markdown son MDs, por ejemplo, ¿no? Este que trabaja con código R y además Markdown es RMD, ¿no? Aquí es muy parecido a lo que habíamos visto, la estructura del Markdown, solo que ahora eh, esta
esta pequeña línea que hemos introducido en la línea 6, ¿no? Que está en el template, este runtime shiny, es la que le dice al documento Markdown que los chunks que se encuentran en este documento están orientados, en algunos casos, algunos chunks, a mostrar salidas utilizando la tecnología del Shiny, ¿no? Entonces le digo que la rutina, si quieren, es Shiny de este documento Markdown, ¿no? Si es que esto yo lo quito, eh, el Markdown no sabe que tenemos ahí algo de Shiny metido, entonces nos va a salir error, por ejemplo, ¿no? Entonces no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, esa pequeña línea le permite al Leer Studio entender que parte de los chunks tienen salidas o tienen el uso del Shiny, ¿no? Entonces ahí va a salir sin ningún error y va a compilar el documento Markdown que tenemos ahí, ¿no? Entonces, al igual que cualquier que los documentos Markdown que hemos ido trabajando, este tiene su título, su autor y aquí están, ¿no? los nombres de las secciones, la posibilidad de introducir párrafos. Pero ya en las salidas, esta banda de ajuste de la línea se va moviendo en base a lo que yo voy cambiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá está trabajando código Shiny y Markdown simultáneamente. Y bueno, esta es una de las salidas, por ejemplo, ¿no? Sacar un histograma más sus dos botones que están ahí. Y si me voy aquí abajo, hay otra forma, digamos. Esta es una aplicación un poco más, no sé, un poco más, con más opciones, ¿no? Acá elijo alguna distribución, muevo algunas cosas. Aquí tengo, por ejemplo, la opción de ventanas. Y todo funcionando en una salida tipo Markdown, ¿no? Con la opción de poner texto y chunks de salida. Ahora, si un poco vemos estas salidas que se están creando aquí abajo, debería seguir existiendo esta idea de los UIs, por ejemplo, ¿no? Del UI y el server. Que acá tal vez ya lo hacen de una manera más implícita, por decir, ¿no? Todo lo que hacía el UI en esta versión del LR Markdown se está guardando en esta idea del input panel, ¿no? Es como el panel que va a recibir todos los posibles botones que tengamos, ¿no? En el input panel está suplantando o está haciendo lo que el UI hacía, por ejemplo, en nuestro caso. Y acá, por ejemplo, tenemos el render plot, que está haciendo un poco lo que hacía el server, por ejemplo, ¿no? Acá sí, por ejemplo, ya podría duplicar este render plot aquí abajo, ¿no? Tengo dos render plots que utilizan información que está guardada en el input panel, por ejemplo, ¿no? En el input panel tenemos estos dos botones, el select input y el slider input. El select input han visto que lo que me genera es la opción de elegir algunos números que se despliegan, elegir el 10, 20, 35, 50. Y el slider input es esa barrita donde yo voy recorriendo, igual me da opción de elegir algún número, ¿no? Del select input, que es uno de los botones, la llave o su palabra clave es nbricks. Y del slider input, su palabra clave es bw, esto de ajustes, digamos, ¿no? Entonces, si ven, estas dos palabras claves se están utilizando dentro del render. En el render, el primer input se está utilizando justo acá, ¿no? El input del nbricks, que está acá. Y el segundo input, que es este bw, se está utilizando en esta línea 34 y justamente está acá ese otro input, por ejemplo, ¿no? Yo lo hago correr esto y van a ver que iba a tener dos renders, dos gráficos que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Dos renders que hacen exactamente lo mismo. Y ahí está. Aquí sí, ¿no? Aquí está el primer render. Y aquí está el segundo render, ¿no? Render plot y otro render plot. Si yo hago algún cambio, no, este es el primer input, que era el input, el select input, donde yo selecciono alguna opción, 35 por decir, y se van a modificar los dos gráficos. Y la barra de ajustes, y se van a modificar los dos gráficos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco más sencillo el manejar esto el Shiny en esta idea del Markdown. Cuando tenemos
tenemos como que salidas bastante simples como esta, por ejemplo, ¿no? Es bastante útil ahí, esta idea de separar las entradas con un input panel y las salidas diferenciarlas con esta idea de los renders, por ejemplo, ¿no? Render plot, render plot. Ahora, también, si nosotros tuviéramos organizada la información en un UI o en un server, ¿no? Y lo tenemos guardado en una carpeta, en el R Markdown, ¿no? En el Markdown que nosotros tenemos, podemos llamar a ese UI server que están guardados en alguna carpeta en nuestra computadora, ¿no? Entonces, justo eso es lo que hace la última parte de este Markdown, que lo que dice es, bueno, voy a utilizar un Shiny que se encuentre en un directorio de la computadora, digamos, ¿no? Le voy a dar la dirección de este Shiny, que es uno de los ejemplos que está en el RStudio. Y le voy a mandar algunos parámetros originales, digamos, ¿no? Entonces, esta es otra manera de trabajar con un Shiny que ya está construido, pero en un esquema UI server, digamos, ¿no? En este último chunk que está aquí abajo, lo que está haciendo está utilizando un Shiny que ya está creado, como que venía por defecto en la computadora, y está utilizando justamente esta información para sacar esta salida, por ejemplo, ahí, ¿no? Nosotros podríamos utilizar lo mismo, ¿no? Si es que le damos la dirección de alguno de los shinies que tenemos acá. Por ejemplo, nosotros habíamos creado este shiny, este test, ¿no? Si nosotros le damos esa dirección, a ver, voy a copiarme la dirección de ese shiny acá. Si nosotros le damos la dirección esa en el R, no debería tener problema de leer nuestra aplicación, ¿no? Esa es la dirección de nuestro primer test que habíamos hecho, que tenía un UI y un server. Esa es la dirección. No debería haber ningún conflicto. Va a compilar, va a demorar algo. Ahora le estoy dando la carpeta porque en esa carpeta se encuentra tanto el documento UI y el documento Shiny de nuestro test, ¿no? De nuestro primer test. A ver, está pensando. Y ya está, ¿no? A ver, esperemos un rato la salida. No hay una aplicación Shiny en ese directorio. Ya, a ver, tal vez hay un error en mi directorio. Bueno, no, es mi culpa. No, es mi culpa porque le estoy pidiendo acá otra cosa. Ya. Ya, bueno, a ver, déjenme ver si esto corre así. Y tampoco va a correr, creo. Y no. Ya, ese es dormido. Ya, de todas maneras, lo voy a dejar así porque creo que en realidad lo que está haciendo está llamando un ejemplo directamente de la base del Shiny, ¿ya? Ya, entonces, aquí lo importante en esta primera parte es entender En esta primera parte lo importante es entender cómo funciona esto del UI y el server con sus distintos nombres, digamos, ¿no? Esto del input panel y esto del render plot, por ejemplo. El input panel y el render plot. Ahora, ¿qué posibles inputs hay, por ejemplo, ¿no? Me voy a borrar toda esta parte de abajo para que vayamos viendo qué tipo de inputs existen, para que nos concentremos solamente en esa primera parte. Existen una gran cantidad de tipos de botones, ¿no? Esto de los render, ya que se quede ahí, no hay problema. Cuando trabajamos en esto del Markdown, por ejemplo, el input panel me define los botones que van a entrar por defecto a mi aplicación, ¿no?
Entonces, uno de los botones iniciales que estamos poniendo acá es, por ejemplo, el Select Input. Y entre los botones un poco más comúnmente usados están, hay un botón de acción, por ejemplo, ¿no? Hay un botón de acción que lo voy a poner aquí abajo. Hay un botón de acción que justamente se llama Action Button. Y es parecido, digamos, ¿no? Le doy una llave, en este caso una palabra clave, va a ser, digamos, B1, que es el botón 1. Y después le doy una etiqueta, digamos. Va a ser este un botón de acción se llama, o se denomina esta opción. Perdón. Este se denomina un botón de acción. Otro tipo de entrada, ¿no? Que cada vez que haga esto yo lo tengo que separar con una coma. Cada vez que introduzca un nuevo botón lo tengo que separar con una coma. Este botón de acción no tiene no tiene no tiene muchos argumentos más que la llave y el label. Lo que hace esto es que si uno aprieta este botón, lo que devuelve es un true, ¿no? Y si uno no aprieta el botón, devuelve un false, por ejemplo, ¿no? Entonces es un botón que acciona una variable binaria de true y false según lo que uno quiera empezar a utilizar, ¿no? Después tenemos otro botón que es otro botón que es útil es el checkbox, ¿no? El checkbox input, que este me permite, por ejemplo, introducir como que una especie de diferentes valores de entrada, digamos, ¿no? Diferentes valores de entrada. Y este, por ejemplo, igual, ¿no? Le tengo que poner una etiqueta, en este caso puede ser B2. Le tengo que poner un nombre, digamos, ¿no? Es una palabra clave y después una etiqueta, perdón. Este sería un botón con opciones, ¿no? Un botón con opciones. Y después le debería dar justamente las opciones, ¿no? Le debería dar justamente las opciones que hay. En este caso, le debería dar algunos valores, por ejemplo, ¿no? Le podemos dar, por decir, números del 1 al 3, ¿no? Números del 1 al 3, posibles valores. A ver, haremos correr esto para ver qué es lo que nos sale en el documento Markdown. Para ir viendo, para ir probando cómo funciona esto. Ah, ya, perdón, ¿no? Este es el slider de tipo selección. Este es el slider tipo selección. Este es el slider para tener esta barrita de desplazamiento. Este es el botón de acción, ¿no? Si notan, lo puedo apretar y cuando se está, digamos, en acción, cuando yo lo he apretado ha mandado una instrucción de true para hacer algo, digamos. Ahora no le hemos dicho que haga, ¿no? Solamente está ahí como botón. Este es como un botón simplemente de una opción sencilla, ¿no? Entonces acá lo que deberíamos haber hecho es, si marcamos, si marcamos, le estamos diciendo que actúe de alguna manera o tome algún valor en particular, y si no lo marcamos, no lo tome en cuenta, por ejemplo, ¿no? Este podría suplantar de alguna manera este botón de acción, que la idea básicamente es tener un true o un false. Este crea un booleano, digamos un true o false. Y este botón con acción activa el valor que nosotros hayamos definido acá, digamos, ¿no? En este caso, cada vez que lo marque, está creando un vector del 1 al 3, por ejemplo. Es lo que está haciendo, ¿no? Si esto lo dejara como un 2, cada vez que lo active, ese valor 2 lo podría utilizar en alguna salida, digamos, ¿no? En algún render, por ejemplo. Después podemos tener otra de las múltiples opciones que hay acá, es la entrada en texto, por ejemplo, ¿no? Le puedo decir que quiero introducir algún tipo de texto, ¿no? Ese es el text input, le doy una llave, en este caso B3, y le pongo algún texto en particular, ¿no? Y bueno, este es el botón de texto, por ejemplo, ¿no? El botón de texto. Este solamente tiene, igual, digamos, podría dejarlo ahí, ¿no? B3 y botón de texto para ver lo que entra. Y si nosotros tenemos duda de qué es lo que hace el botón, básicamente basta con que nosotros le pidamos algo de ayuda al R. Y a ver, voy a
Voy a poner acá la ayuda, le voy a pedir que me ayude con este input, perdón, con este text input, con este text input. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Crea un botón de control o una salida de tipo, una entrada, perdón, de tipo texto. Sus parámetros son justamente este ID o esta clave, la etiqueta y el valor, digamos, ¿no? Esos son entre los más importantes. El valor lo podría dejar vacío, por defecto es vacío, digamos. Si es que yo quisiera que haya algún texto inicial, por ejemplo, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, yo lo podría dejar vacío, tal como está ahora. Y lo hago correr. Y van a ver que la salida justamente es... me va a dar la opción de escribir algo, ¿no? Aquí está el botón de texto. Yo acá puedo escribir algo, ¿no? Ahí puedo escribir algo. Y eso igual lo puedo después jalar para que aparezca en el render, por ejemplo, ¿no? Que aparezca en el render plot, digamos. Por ejemplo, yo puedo hacer que este texto sea el título que yo le vaya a poner al gráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el render plot, justo cuando saco el histograma, en vez de este título que está acá, Gauss Eruption Duration, en vez de eso le digo que, bueno, el título provenga de una entrada y esa entrada está guardada en el botón 3, por ejemplo, ¿no? En el botón 3. Eso lo guardo, lo vuelvo a compilar. Y en teoría, nuestro gráfico debería salir sin ningún título, ¿no? Nuestro gráfico debería salir sin ningún título. No, no hay título. Y lo que yo escribo acá debería ser el título, ¿no? Título del gráfico, ¿no? Del gráfico. Antes le estoy poniendo título ahí, digamos, ¿no? Del gráfico. Del gráfico. Entonces cualquier cosa que yo vaya poniendo acá ya lo está tomando y lo está mandando al render y el render está reflejando eso, por ejemplo, ¿no? Está reflejando eso justamente. Ahora, ¿para qué sirve este? A ver, si tratamos de jugar ahí con los distintos botones, digamos, este botón con opciones, digamos, si recuerdan, marcábamos o no marcábamos, ¿no? Marcábamos o no marcábamos, ¿no? Entonces, podríamos tratar de heredar eso y tratar de ponerlo en algún lugar dentro igual del gráfico o ver qué hace, qué es lo que bota el botón de acción, por ejemplo, ¿no? Y normalmente para hacer ese tipo de ensayos, lo que yo les recomiendo es ver justamente el gel de los distintos botones que hay, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gel del botón de acción, digamos, ¿no? Van a ver que este botón lo que hace es, se crea un botón con un enlace que inicialmente es cero, digamos, ¿no? Y cada vez que el ítem es presionado, cambia uno, ¿no? Entonces es como un switch, básicamente, donde le decimos que haga algo, digamos, ¿no? Manda un true o un false, digamos, en la medida que uno va apretando esto, ¿no? Eh, Esa es un poco la idea básica de esto del Shiny. En cuanto a los botones, ¿no? Hay una gran cantidad de opciones de botones. Yo lo que voy a hacer ahora es, les voy a pasar igual, a ver, lo que les sugiero para ir avanzando con esto del Shiny, para ir curioseando más o menos cómo funciona. Lo más importante en esta parte es que entiendan que tiene esta interfaz de entrada y tiene esta interfaz de salida, por ejemplo, ¿no? Las entradas normalmente son con este input y vienen dadas en este input panel en el Markdown, por ejemplo, que es un poco lo más sencillo de utilizar porque nos permite emplear texto e implementar algunas cosas. Y normalmente en los render, ¿no? En este render, se muestran las salidas y dentro del render es donde uno va utilizando los diferentes inputs que va creando, por ejemplo. Hay diferentes tipos de renders, ¿no? Hay renders que muestran imágenes, hay renders que muestran tablas, hay renders que muestran texto, dependiendo lo que uno quiera sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les voy a poner acá los diferentes tipos de renders que hay, ¿no? Hay toda esta cantidad de renders, ¿no? Hay renders que hacen imágenes, hay renders que hacen, o sea, que botan imágenes en el fondo, ¿no? Eso uno podría utilizarlo para colgar alguna imagen en particular. Después tenemos el render plot, que es uno de los más comunes, que es justamente el que bota una... Voy a poner todo como comentario por si acaso. El otro es el render plot, que básicamente bota salidas o procesamientos basados en plots, ¿no?
Un ggplot, por ejemplo, debería estar en un renderplot a veces, ¿no? Según el render que uno utilice. El render print es un poco más utilizado para que cualquier función, digamos, un summary, ¿no? Que es lo que un summary en el R. eh, el comando summary bota un resumen de alguna estadística, por ejemplo. Entonces, eso normalmente debería estar en un render print, por ejemplo, ¿no? Un render table, cuando la salida es justamente una tabla, ¿no? Entonces, cuando utilicemos el comando table, entonces deberíamos utilizar un render table para que muestre esa salida. El render text y el render UI, que este render UI, entonces habría que ver, por ejemplo, qué es lo que hace, ¿no? Yo nunca he usado ese, por ejemplo. Pero los otros son relativamente más orientados a eso, ¿no? Imagen, si creamos una imagen o leemos una imagen del mismo R que genera y la podemos mostrar. El render plot, cuando trabajamos con plots, básicamente, con salidas o con gráficos. El print, cuando nos interesan las salidas tradicionales del R, por ejemplo, ¿no? Como les decía, digamos, ¿no? Si yo quisiera sacar un summary, un summary de algo, digamos, ¿no? De un R norm, de 100 datos, y me interesa esta salida, y esta salida está indexada a algún input, entonces, para que el R trabaje con esta salida y me la muestre, debería utilizar, por ejemplo, un render print, por ejemplo, ¿no? El render table está un poco más orientada cuando nosotros utilizamos el comando table o el comando cable para en su equivalente al R Markdown, digamos, ¿no? Pero todos estos comandos, digamos, el table, el cable, o dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, va a depender del alcance que tenga la plataforma que ustedes quieran utilizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y para eso tal vez la recomendación es, si entran al Google, ¿no? O al navegador y ponen Shiny, simplemente Shiny o Shiny, bueno, simplemente poniendo Shiny van a ver que hay esta página que es el Shiny Gallery, que es una galería de Shinies, ¿no? Es una galería de Shinies, donde uno puede ver diferentes trabajos, proyectos que se han hecho en el Shiny, ¿no? Algunos más complejos, ¿no? Unos más complejos que otros. Pero todos tienen código Shiny por detrás, por ejemplo, ¿no? Todos tienen un código Shiny por detrás. Y lo interesante de esta página es, por ejemplo, ¿no? Para iniciar de manera sencilla, digamos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos básicos del Shiny. Y algunos más complejos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, sin ir muy lejos, voy a entrar a alguno de estos sencillos. A ver, deporte, investigación o una cualquiera, digamos, ¿no? Lo bueno de esta página en particular es que, por ejemplo, ¿no? Que hace una clasificación utilizando el método de K-medias. Lo bueno de esta página en particular es que si ustedes quieren, digamos, un poco tener una salida similar a esta, siempre estas páginas acompañan su server y su UI, ¿no? Para que vean ustedes cómo ha programado esa aplicación, ¿no? Si quieren ir más lejos, por ejemplo, algo mucho más sofisticado, es que uno puede armar tableros o justamente estos tableros, digamos, que los vamos a ver acá. Veremos si está corriendo, ¿no? Esta salida, por ejemplo, toda esta página ha sido construida en el Shiny, ¿no? Está cargando, ¿no? Tiene diferentes tipos de salidas, estos botones, digamos. Todo ha sido programado en el Shiny. Y si notan, acá igual está el código, por ejemplo, ¿no? Queremos ver el código en un GitHub. Nos vamos a ir a su repositorio. Ah, bueno, ese no está conectado bien, pero podríamos buscar otro, digamos, ¿no? Normalmente estas ya están con su GitHub ahí para ver el código y su salida también, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí, ¿no? Aquí está, por ejemplo, los datos, una carpeta www donde normalmente se anexan algunas imágenes si uno tiene un Shiny un poco más complejo. Y aquí está el server y aquí está el UI con el que construyen ese, por ejemplo, ¿no? Tiene un montón de otras funciones que seguramente deben utilizarse en el server, el UI, para generar esa tabla, digamos, ¿no? Esta salida, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quieren trabajar y tener salidas como estas, el código, por ejemplo, ya está ahí, ¿no? Entonces, lo que deberían es ir adaptando y viendo cómo funciona, digamos, ¿no?
Eso es lo bueno de esta comunidad del Shiny, que es bastante abierta y uno puede utilizarlo de muchas formas, ¿no? Entonces, no sé si hasta esta parte tienen alguna duda, pregunta respecto al uso del Shiny o cómo funciona. ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ya, bueno, ahí tenemos una pregunta de alguien. Déjenme ver quién es. Bueno, no, Guillermo no tiene preguntas. Ya. Entonces, lo que yo les recomiendo para que vayamos avanzando esto es que eh, una clase de Shiny no es suficiente, pero tampoco vale la pena ver muchas más clases porque esto va a depender del enfoque que ustedes quieren darle a su plataforma, ¿no? Esto va a depender del enfoque que ustedes quieran darle a su plataforma, ¿no? Para mí es más que suficiente que su plataforma lea una base de datos, genere los 10 indicadores y las presente en gráficos, digamos, y uno puede interactuar con esa página con algunos botones, ¿no? Eso es más que suficiente. Si quieren ir más allá y crear, digamos, estos dashboards, que son estas tablas que habíamos ido viendo, mejor, porque ese es un buen procedimiento para ir aprendiendo algunas cosas, ¿no? A ver, déjenme, aquí está, ya. Entonces, una opción es justamente, ¿no? Colgarse de este tipo de páginas y ver un poco estas salidas, digamos, ¿no? Incluso sin ir muy lejos en esta parte, a ver, les voy a pasar primero esta página de la galería del Shiny, de la galería que es esta. Les voy a pasar esto al WhatsApp para que vayan viendo ahí. Pero si les interesa ir mucho más allá en esto del Shiny, lo que les recomiendo es mirar los ejemplos que hay acá, las opciones que se tienen. eh, Normalmente dentro de este mundo de la ciencia de datos, del data science, cada vez es más común, digamos, que se pidan a profesionales en ERE que conozcan aplicaciones interactivas, por ejemplo, ¿no? Porque de alguna manera el tener este conocimiento del Shiny, cómo funciona, nos da una ventaja en el sentido de que ya no se necesita necesariamente a un informático para que haga estas salidas posibles en un HTML, digamos, ¿no? Es más que suficiente este código. Y ahí es lo último con lo que quisiera terminar con ustedes, es que una de las limitaciones de este Shiny, ¿no? A diferencia del Markdown, es que el Markdown, por ejemplo, un documento Markdown que no utilice Shiny, se lo puede colgar en cualquier página web, ¿no? Se lo puede colgar en cualquier página web. Mientras que un documento Markdown o un documento que utilice Shiny o un documento Shiny como este UI server que teníamos acá, no se lo puede colgar a cualquier página web, no se lo puede colgar fácilmente, ¿no? Entonces, la publicación de un código, de una salida en Shiny es un poco más, eh, o sea, necesita un poco algunos pasos adicionales, por ejemplo, ¿no? Una opción es alquilar un servidor del ERE, ¿no? Por eso hay esta página del Shiny Studios donde uno puede justamente mandar sus aplicaciones, ¿no? El deploy que dice acá. Y uno manda las aplicaciones a la nube, creándose una cuenta en el Shiny Apps.io, que son cuentas relativamente, son cuentas gratuitas que van a permitir que su aplicación esté 30 horas en funcionamiento, digamos, ¿no? O sea, mientras dure 30 horas por mes van a estar sus aplicaciones funcionando en Internet, digamos, ¿no? Esta es la versión gratuita. También tiene su versión de paga, donde si quieres que tu aplicación esté más horas, entonces se dan algún tipo ya se paga con algún tipo de mensualidad. La otra opción que es muy buena, que es esta, pero depende igual de lo que uno tenga disponible, digamos, es crearse su servidor Shiny en una computadora que pueda ser usada como un servidor, digamos, ¿no? Entonces, ese es el Shiny Server. Esta no tiene ninguna restricción, justo es por eso es open source. Uno puede seguir aquí los pasos que están acá y tener
tener su aplicación funcionando desde su servidor local, ¿no? Para eso, lo más difícil de esta parte es, bueno, tener un IP fijo lo más difícil es tener un IP fijo pues, en su conexión a internet con cualquier servidor que tengan, digamos, ¿no? Y después anclarlo en el IP fijo, este Shiny Server, digamos. Es la parte un poco más complicada, digamos, ¿no? Porque normalmente los IPs fijos tienen un costo adicional en el servicio de internet, digamos, ¿no? Que tampoco es mucho, ¿no? Hasta antes era creo que 8 bolivianos mensuales para tener ese tipo de cosas, ¿no? Esta es muy buena, lo único es que tienen que tener un servidor en mantenimiento, digamos, ¿no? Su servidor debería funcionar en ciertas horas o las 24 horas del día, todos los días, por ejemplo, ¿no? La otra opción es, bueno, alquilar un servicio un poco más potente con esta opción comercial, si es que quisieran hacer, digamos, aplicaciones masivas, digamos, ¿no? Entonces, por lo que nosotros estamos haciendo, que su aplicación esté instalada en la nube con este Shiny Apps es más que suficiente, ¿no? Entonces, cuando lleguen a este paso, es algo muy sencillo de hacer. Una vez que tengan ustedes su Shiny funcionando, van a ver que aquí está la opción, este simbolito como un ojito, ¿no? Que está acá. Les da la opción justamente a publicarlo, ¿no? A publicarlo. ¿Quieres publicarlo el test 3 en tu cuenta de Shiny, digamos, ¿no? Yo tengo ahí una cuenta en eso, entonces le puedo decir que sí, digamos, ¿no? Y lo publico. Y esa aplicación va a estar 30 horas en funcionamiento, ¿no? Esas 30 horas no significan, ¿no? 30 horas continuas, sino que las consultas que se hagan se van acumulando hasta llegar a 30 horas, por ejemplo, por mes, ¿no? Y después cada mes eso se va actualizando, ¿no? Entonces, es muy fácil, es simplemente publicar el documento acá, hay que crear una cuenta antes, todo está, si siguen ahí los pasos para crear una cuenta es bastante sencillo. Y esa es una opción bastante fácil para tener su aplicación funcionando en línea, por ejemplo, sin la necesidad de tener un servidor local o comprar algún servicio adicional, digamos, ¿no? Esa es una de las pocas restricciones que tiene el Shiny, ¿no? Existen por el momento ahorita iniciativas en el GitHub para que ciertos Shinies funcionen desde el GitHub, ¿no? Entonces, son bastante prematuras, pero se está desarrollando eso todavía. Pero esta opción es bastante sencilla por el momento, digamos, ¿no? Esto de publicarlo acá, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría es que sus trabajos finales justamente estén publicados y yo los pueda ver acá, digamos. Entre y vea cómo están avanzando en esa parte, ¿no? Eso básicamente, les voy a pasar ya al terminar la sesión al grupo de WhatsApp algunos PDFs donde hay nuevamente, ¿no? Estas ayudas cortas, estos tips para usar el Shiny, para que tengan un manual general. Y en la medida que vayan avanzando y vayan teniendo problemas tal vez con su aplicación o quieran implementar algo, me van preguntando y yo les voy ayudando, ¿no? Esa sería un poco la idea de esto, ¿no? Porque el Shiny es muy, muy grande, ¿no? El Shiny es muy grande. Entonces no vale la pena un poco... o sea, es preferible que ustedes vayan avanzando y en la medida que ustedes necesitan mi ayuda, me vayan preguntando, ¿no? Eso, no sé si alguien más tiene dudas, preguntas antes de terminar la sesión de hoy.